tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Nos puede seguir a través de las redes sociales y bueno, un saludo a cada uno de ellos y vamos a partir hoy con nuestro tema de nuestra única esperanza. ¿Quién es nuestra única esperanza? Vamos a partir de 1 de Timoteo capítulo 4 de versículos del 9 al 11. 1 de Timoteo 4 del 9 al 11. Y mientras la gente lo busca como cada semana en sus casas, vamos a darle la bienvenida a la gente que también nos acompaña una vez más en el estudio. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Gracias, buenos días. Buenos días, bienvenida, María. Buenos días. Bueno, y pues decirles esto, ¿verdad? Es una enorme satisfacción saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de la página www.laverdadvive.com y no sé si quieren mandar algún saludo antes de comenzar. Quisiera mandar un saludo a mi tía Clementina que está en la capital, ¿verdad? Y agradecerle por la donación que nos dio. Así que van dólares de aquí para allá y vienen dólares de allá para acá. Nos mandó $100. Así que tía Clementina, muchas gracias por este apoyo desde la capital y realmente pues sabemos que a usted le gusta escucharnos y
y cree que en el mensaje que estamos transmitiendo. Así que muchas gracias y una saludo a todos los que están alrededor de usted, ¿verdad? Y también quisiera saludar a todas las personas que hacen posible este ministerio, porque son muchas las personas, no son pocas, son muchas, y algunas con sus oraciones, otras con su poco dinero, ¿verdad? Con sacrificio que lo dan. Pero un saludo a todos, y también a aquellas personas que van caminando, que van rumbo viajando a otros lugares, ¿verdad? Pero por medio de su automóvil, que nos van escuchando, y aquellas personas que están en el campo también trabajando. Así que un saludo a todos, y a los hermanos presos también, ¿verdad? Así que un saludo en general a todos. Bueno, ¿qué te parece, María, si vamos nos dices el texto? Y vamos a hacer una oración y empezar con los temas esta mañana. Claro que sí. En 1 Timoteo 4, versículo 9 al 11 dice la palabra de Dios así: palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Por esto aún trabajamos y sufrimos oprobio, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los que creen. Esto manda y enseña. Vamos a orar. Querido buen Padre que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos da de estar delante de ti. Te damos las gracias porque es un privilegio poder ser tu siervo, Señor. Nosotros solamente queremos depositarlos en tus manos y tú hagas lo que tú desees hacer por medio de nosotros. Que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre nuestra única esperanza. Realmente es la única porque no hay más, María. Pero esta mañana nos vamos a decir cuál es, ¿verdad? Y como tú le dices ahorita en 1 Timoteo capítulo 9 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Y luego dice que nuestra esperanza es en el Dios verdadero, el único Dios. Dice: esto manda y enseña. Esto es lo que mandó el Señor Jesús, que enseñásemos, que la única esperanza es Dios. Y esta mañana estamos aquí delante de quizá toda esa gente que nos está escuchando, ¿verdad? En todas partes, hasta donde llegue esta radiodifusora, ¿verdad? Y también pues es un privilegio ser parte de este movimiento. Pero también fíjate que ahí dice aquí, la esperanza es una motivación para la vida misma. Dice, es la motivación que nos impulsa a seguir, especialmente a cumplir la misión. En realidad vivimos en la esperanza. Dios la ha puesto delante de nosotros para motivar a seguirla. María, ¿por qué no leas algunos otros comentaristas que lo hicieron a través del tiempo? ¿No es cierto? Léelo, por favor. Claro que sí. Muchas personas a lo largo de las edades han intentado describir el significado y la base de la esperanza. Algunos intentos han sido sabios, otros divertidos y aún otros abiertamente insensatos. Sin embargo, tales pensamientos nos dan una idea de contrastes en las esperanzas de la humanidad y la de Dios. Por ejemplo, las grandes esperanzas hacen a los grandes hombres. Tengo otro. La esperanza es soñar despierto. Esto lo dijo Aristóteles. Los miserables no tienen otra medicina más que la esperanza. Lo dijo William Shakespeare. Y tengo otra también. La esperanza es la fe que extiende su mano en la oscuridad. Quita la esperanza del corazón de un hombre y lo harás una bestia de ataque. Eso está tremendo, ¿verdad? Sí, claro que sí. La esperanza nunca te abandona, eres tú quien la abandonas. La esperanza es paciencia con una lámpara encendida. La esperanza es el plan del hombre pobre. La esperanza es la palabra que Dios ha escrito en la frente de todo hombre. Bueno, ya miramos entonces que muchos escritores tuvieran definiciones de la esperanza. Distintas, de la Qué esperanza. triste, pero me gustó la que tú dices, la esperanza. Dice que la esperanza es la medicina, María, para los seres humanos. Quiere decir que la esperanza trae salud al cuerpo, mentalmente y físicamente, ¿no es cierto? Así es. Porque vivimos una vida con esperanza. Bueno, ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Eso es lo que dicen los grandes hombres, ¿verdad? De la historia, a través de la historia. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Claro que sí. Lanza la primera pregunta al aire, María. Sí, por dice, favor. ¿para cuántos es la esperanza? La pregunta es ¿para cuántos es la esperanza? Porque realmente miramos que la esperanza es algo importante para cada ser humano, ¿no es cierto? Claro. Dice que debemos vivir en la esperanza. Pero fíjate que hay un texto que me gustaría antes de pasar allí. Dice en Hechos 10:34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas. Qué bonito, ¿no? Que tenemos un Dios que no hace acepción de personas, ¿no es cierto? Pero la pregunta ahora, ¿para cuántos es la esperanza? Vamos a ir a Salmos 65:5. ¿Qué dice Esther, por favor? Léelo. 65:5. Ajá.
¿Qué dice, por favor? 65:5. La palabra de Dios dice así: con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Bienaventurado, dice aquí, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, María. Los 4 puntos cardinales, ¿no es cierto? Dios tiene hijos en todas partes del mundo. Así que, ¿qué dicen Efesios? Claro, Efesios nos lo describe de una manera más ampliamente, ¿verdad? Viendo y enseñándonos que realmente la esperanza fue algo otorgado a toda la humanidad, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados sin circuncisión, por los que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de inimistad. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que realmente dice Pablo que en aquellos tiempos estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados, ¿qué?, de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Personas que estaban sin Dios en el mundo. María, quiere decir que hoy día para eso vino Jesucristo, ¿no es cierto? Sí. Para acercarnos a esa esperanza. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, habíais sido que hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue para traernos todos, ¿qué?, a estar, ¿cómo se llama? Unidos en una esperanza. Unidos en una esperanza. Así Qué es. bonito, porque Dios siempre, y en Romanos 8:24, ¿qué dice Romanos 8:24, Esther, por favor? Fíjate lo que 8:24. lo complementa en Romanos 8:24, ¿qué dice? Sí, la palabra de Dios dice así: porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? Entonces dice allí Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿En la esperanza de quién? La esperanza de Dios, ¿no es cierto? Porque tenemos un Dios de esperanza, ¿no es cierto, María? Así es. Ese Dios que nos está, ¿cómo se llama?, nos está reconciliando consigo mismo por medio del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces todos somos llamados para esa bendita esperanza. Entonces, ¿para cuánto es la esperanza? Entonces definimos, es para todos. Toda la humanidad. ¿Algún día tú pensaste que ibas a llegar a conocer esta esperanza, María? No, jamás estuvo en los planes míos. No estuvo en los planes de Esther, Víctor. Pues yo creo que fuera del mundo no tenemos esperanza, vamos caminando hacia ninguna parte, hacia ningún lugar, pero cuando llegas a conocer la palabra de Dios te puedes dar cuenta que hay un futuro por venir y esa es la esperanza que tenemos en Dios. Claro que sí. Entonces vamos a la siguiente pregunta, María, mándala ahí, por favor. Claro, dice, ¿hasta dónde transciende la esperanza de los justos? ¿Hasta dónde transciende la esperanza de los justos? Vamos a ir a Proverbios 14:32. 14:32. Por La bien. palabra de Dios dice así: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Entonces miramos aquí que la persona, dice aquí, más el justo en su muerte tiene aún que esperanza. Dice que a María, dice que a la muerte todavía el justo conserva esa esperanza, ¿no es cierto? Sí, porque duerme en ella. Dice, hay un texto que dice en Lucas capítulo 20:38, dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. Dice que toda la gente, todos los justos que están descansando en las tumbas, están en esperanza. Tienen todavía la esperanza, no conservan esa esperanza. Murieron con esa esperanza. Claro que sí. Vamos a Hebreos. Pues claro, en Hebreos también nos habla acerca de esa esperanza, ¿verdad? En nuestros antepasados. En Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice la palabra de Dios así: todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. ¿Qué puede decir de esto, María? Pues realmente que todos aquellos que murieron en la fe, murieron esperando aquello que Dios les iba a dar. O sea, murieron con una esperanza de saber que iban a heredar y recibir una tierra mejor. ¿Alguno de ustedes tiene alguien que ha fallecido? Sí. Sí, todos tenemos familiares. Bueno, ahorita vamos a hablar vamos a hablar primero de los justos, ¿verdad? Pero dice que todos murieron conforme a ¿qué? A la fe. Una fe viva, ¿no es cierto? Así Claro. es.
Una fe viva que produce esperanza. Y aquí están todos descansando en las tumbas, esperando, como dice también Job por allá. Job capítulo 19, 25 a 27. Esther, léelo, por favor. Sí, la palabra de Dios dice así: yo sé que mi Redentor vive, y en el día final se levantará sobre la tierra, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual he de ver por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí. Entonces aquí el patriarca Job está mirando hacia el futuro, y está mirando que va a haber, ¿cómo se llama? María, está aquí diciendo que va a ver al propio Dios. Sus ojos lo verán, Dice, dice. y mis ojos lo verán, no otros. Aunque mi carne se deshaga, sé que cuando venga el Señor me va a levantar. Víctor, lo que estamos leyendo ayer, ¿no es cierto? Sí, así es. Sobre realmente la esperanza que tenemos de un cuerpo nuevo, ¿no, María? Un cuerpo transformado. Un cuerpo transformado a la semejanza del Señor Jesucristo. Y el patriarca Job tenía esa esperanza y miraba hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Cuántos años hace? Quizás, dice que fue el primer libro que se escribió, el libro de Job, antes de escribirse el libro de Génesis. Dice que sabemos que es un poquito más atrás del tiempo de Moisés, ¿no es cierto? Y qué interesante, porque ya Job tenía esta esperanza. ¿Qué Claro. dice? ¿Hay algo? ¿Qué dice Hechos? Sí, claro. Ajá. En Hechos capítulo 2 también encontramos también una referencia acerca de ello. Dice así en el versículo 25, 2:25, dice, porque David dice de él, yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 29. Dice, hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está aún con nosotros. El versículo 34 dice, porque David no subió al cielo, porque él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. En otras palabras, aún el patriarca David también reposa en la esperanza, descansando en su sepulcro para recibir esa Bendita esperanza. que le aguarda a los justos. Claro, y fíjate que como dice David, porque dice Pedro, como dice David, veía al Señor delante de mí, siempre delante de mí. Y luego el versículo 26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. En esperanza. Descansar, cuando vamos a la tumba vamos a descansar, pero descansar en esa esperanza. ¿No es cierto que un día Vamos a ser restaurados? vamos a ser resucitados, como ya dijimos, un cuerpo nuevo, todo perfecto. Ya no va a haber imperfecciones, ya no va a haber muerte, ya no va a haber nada. Esther, ¿has pensado alguna vez en eso? ¿Tienes esperanza de tener un cuerpo nuevo? Ay, qué bonito va a ser eso. Y no solamente Sí. eso, dice que vamos a crecer. Gradualmente vamos a crecer, ¿no, María? Dice el Espíritu de Profecía que vamos a crecer gradualmente hasta la estatura de ¿quién? De nuestros Adán. primeros padres. De ajá. nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva, ¿no es cierto? Vamos a ser Entonces, restaurados como al principio. claro que sí. Amén. Eso es una emoción. Eso te llega, te hace tener esa esperanza, ¿no? Exacto. Te reafirma tu te reafirma tu esperanza. esperanza y creo que todos los que estamos aquí quisiéramos tener algo mucho mejor de lo que tenemos, ¿no es cierto? Así es. Claro, Y Dios nos lo está dando por medio de las promesas, ¿no es cierto? así es. Qué interesante. Bueno, pero también vamos a entonces como ya entonces definimos que todos los que están en las tumbas, María, todas aquellas personas que murieron justos, que aceptaron al Señor Jesucristo como su garantía, ¿verdad? Y que les fue dado el Espíritu Santo como la garantía de la esperanza viva, que están en la tumba descansando, ¿verdad? Pero para el día, ¿qué? El día cuando venga el Señor Jesucristo, dice que todos escucharán su voz, ¿no es cierto? Y saldrán Así es. a esa bendita esperanza. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a la tercera pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Claro que sí. Dice, ¿cuándo termina la esperanza de los pecadores? Pero, María, también hay buenos y hay malos, ¿no es cierto? Así es. Y entonces ahora vamos a hablar de los malos. Porque realmente, pero Dios no hace distinción de personas, ¿no es cierto? Todos tienen la misma Todos posibilidad. tenemos la misma oportunidad. Nada más que no todos Nomás que no escogieron todos la misma. escogen las mismas que cosas. Que Dios nos presenta de frente a nosotros, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar entonces Proverbios 11:7. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectativa de los malos perecerá. Entonces ya miramos aquí que María, Salomón fue un hombre el más Sabio, dijo Dios. sabio Ujú. y el que escribió estos proverbios, Proverbios. Ujú. inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien. Y entonces él dice aquí, cuando muere el hombre malo, pecador, malo, impío, pecador, dice allí, perece o termina también su esperanza. Quiere decir que
la esperanza de los malos termina cuando muere. María, eso es una tragedia, ¿no es cierto? Sí. Que tanta gente, Víctor, se le está dando la oportunidad. dando la oportunidad y llamándosele por medios de una revista, por medio de un estudio, por medio de la palabra de Dios, por medio de la radio. De la radio, como lo estamos haciendo esta mañana, ¿no es cierto? Por todos los medios, pero no se aferra a esa esperanza. Y cuando muere, se termina su esperanza. Pablo realmente también quiso reafirmarnos eso, ¿verdad? En ¿Qué dice Primera Pablo? Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, él lo puso de esta manera con estas palabras. Dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Otra palabra, aquellos que, los impíos que mueran sin la esperanza que Dios ha dado, dice que sin esperanza quedarán. Claro que sí. Entonces el apóstol Pablo ya está definiendo que hay gente que está en las tumbas, María, sin esperanza. Así es. Todos aquellos que murieron sin Murieron creer en sin Dios. Cristo. Sin Cristo. Sí, ¿Verdad? Cristo. Por eso es que nosotros estamos aquí. Ese es el trabajo de nosotros, ¿no es cierto? Por eso, el 1 Timoteo que leímos ahorita, 4 días, nos está diciendo que a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros, a pesar de todas esas cosas, se debe Enseñas. predicar esta esperanza en Así Dios, ¿no es es. cierto? Y qué interesante, porque Dios nos dio la oportunidad de predicar este mensaje, ¿no es cierto? Entonces ya miramos que Pablo está ahí confirmando de que hay tanta gente sin esperanza y sin Dios ahí en las tumbas, también descansando, pero en el Eclesiastés dice algo interesante. ¿Qué dice 9:4, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ahora entonces, Salomón en su etapa última, Culminante. culminante, nos dice, después de haber probado todo, ¿no, María? Todo el mundo, de haber hecho un desastre, Haber tenido todo. adorado dioses equivocados, haciendo cosas que no eran incorrectas, llegó a la conclusión de que aún hay esperanza para los que están entre los vivos, pero para los muertos ya no hay esperanza, dice el apóstol Pablo. Ahora, Víctor, entonces yo quisiera aquí referirme a todos los cristianos, María, porque nosotros estamos predicando un evangelio que no tiene trasfondo religioso. No estamos respaldando a ninguna iglesia, ni aún la nuestra, ¿no es cierto? Estamos respaldando la palabra de Dios. Amén. Y esta mañana quisiera hablarle a todos los católicos y testigos de Jehová, mormones y todo, porque especialmente a ellos, porque los católicos, a los hermanos católicos saben, quizás no sepan que realmente después de la muerte ya no pueden hacer nada por su ser querido, ¿no es cierto? Así es. Todavía se les ha hecho creer que unas cuantas misas, y qué triste que cada año personas pagan una cantidad por hacer misas que realmente no tienen ya nada, ya no sirven para nada, ya no pueden hacer nada por esa persona querida que está en la tumba, porque él la hizo antes de morir, ¿no es cierto? Tomó su decisión. Tomó su decisión de morir, y entonces ya no vale más credos, ni misas, ni rosarios, ni mandas, ni nada por esa persona que ya murió, porque nadie puede pagar a Dios su rescate por esa persona. Así es. Así que yo le aconsejo a todos los hermanos católicos, aquellos, ¿verdad? Estoy hablando no estoy hablando específicamente de las personas, estoy hablando de las creencias, de los credos, que realmente nos tienen. La palabra de Dios dice que no hay nada que hacer mal por ellos. Fíjate, Raúl, Ajá. aquí en Eclesiastés 9:10 ¿Qué lo dice? clarifica, ¿Qué y lo dice? que A ver. estás hablando también lo va a reforzar. Dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces definimos entonces no hay que hacer nada más, mejor hay que orar a Dios y hay que pedir a Dios por nosotros, ahora los que estamos vivos, ¿no es cierto? Los que restamos. Los que restamos, los que tenemos vida, que todavía podemos hacer un cambio. Pero también los hermanos testigos de Jehová. Les voy a hablar de eso, porque realmente, María, los testigos de Jehová también tienen otro credo que dice que hay una segunda oportunidad. Después de Víctor. morir. Después de morir, Dios te va a levantar de las tumbas y vas a tener 1000 años para que puedas otra vez rectificar. tener otra oportunidad y Así puedas es. cambiar. Esa enseñanza no tiene fundamento bíblico. Realmente es triste que se le esté dando a las gentes una segunda oportunidad. No hay. Como dijimos ya con los hermanos católicos, todos los que se mueren, se termina ¿qué? Su esperanza. Salomón lo dice bien claro. Así que una vez que mueren, también
ya no hay más que hacer. Y todos los testigos de Jehová ahí están equivocados. Están en los mormones. ¿Por qué lo voy a decir ahí? Porque también se bautizan por los muertos. Piensa que la gente Tú que puedes no se bautizó, hacer algún mérito para salvar a algún una ser persona, querido. un pariente puede hacer un mérito por esa persona que no se bautizó para que pueda salvarse. Víctor, realmente tú no puedes el bautismo no salva si no se hace de acuerdo a la palabra de Dios, Amén. ¿cierto? Con propósitos de la palabra de Dios. Entonces yo quisiera hablar, y a todos los demás, Víctor, ¿verdad? Que tienen esa convicción quizás de que pueden tener oportunidad después de morir, pueden tener otra oportunidad. Ya no hay. Como dice allí en Hebreos capítulo 10, ¿qué dice Hebreos 10, 26, María? Claro que sí, dice la palabra de Dios así: si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora 9:27 también. 9:27 dice la palabra de Dios así: y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. Entonces quiere decir que después de la muerte y viene el juicio. Así es. Ya no hay nada en medio. Porque ya no hay sacrificio que lo pueda, ¿qué? Que los pueda Lo puede ayudar. restaurar. En vida, como dice, en vida es como se puede, ¿qué? Arreglar esto, ¿no? Ahora Por eso- es cuando hay esperanza. Exacto. Por eso es que Estamos Satanás vivos. quiere destruir a cuantos pueda, que mientras que estén vivos. ¿Por qué? Sí. Porque una vez que pasan a la tumba, se acabó su esperanza. Se acabó todo ahí. La Biblia no se equivoca, ¿no, María? Así La es. Biblia te dice la verdad y queremos decir la verdad a la gente. Pues la palabra de Dios no nos dejó a caminar a tientas. Simplemente nos ha dejado bastante luz para que podamos ver y entender nuestro proceder y nuestro pensar, nuestras decisiones hoy en el presente, porque determinará nuestro futuro. Entonces, Y dice que hay que poner oído a lo que dice, Claro que sí. a lo que nos dice, ¿no es cierto? Así es. Lamentablemente, Víctor, tenemos tantos seres humanos allá que quizás han perdido la ilusión o la esperanza. Pero queremos alcanzar a esa gente y decirles que todavía hay esperanza. Si estás caminando, si estás respirando, mejor dicho, si estás en una cama, aunque sea en el hospital allí, todavía respirando, Si aún no puedes escuchar todo esto, todavía, si nos puedes, todavía tienes esperanza. esperanza. Haz una decisión para el Señor Jesucristo. Aférrate al Señor Jesucristo, a los méritos del Señor Jesucristo, que lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo hizo para todos. No importa el trasfondo de qué cultura seamos, o qué nación seamos, sino para todo. Como dijimos, Dios no hace sección de personas. Así Y es. todavía quiere alcanzar a aquellos que están aquí, quizás ya en la etapa de su vida. Es su vida. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a las siguientes preguntas. Claro que sí, dice: ¿de qué forma Dios nos revela esta bendita esperanza? Ahora, Dios no nos como tú dijiste, no nos deja, ¿qué? A ciegas o a tientas. Y a ciegas y a Ajá. tientas. Dios siempre es un Dios personal, ¿no es cierto? Dios Amén. es real. Cuando ustedes, porque realmente yo he visto muchos milagros. Amén. Y los milagros a mí me dan la esperanza de que hay un Dios que nos está nos está Amén. vigilando, que nos Amén. está supervisando. Que escucha. Y que nos está escuchando. Porque realmente lo puedo percibir en la cárcel. En la cárcel es donde hay muchos milagros. Así es. He visto muchas cosas, también en la iglesia, y qué bonito, ¿no? Porque realmente es un privilegio ser parte de este movimiento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué dice? Dice, ¿de qué forma nos revela Dios esta bendita esperanza? Vamos a ir a Romanos 15:4. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, hay un medio que Dios quiere transmitir a esperanza. Dice, por medio de las Escrituras. Me da su palabra. Por medio de su palabra. Y qué bueno que ustedes están aquí regalando Biblias, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque queremos que esa gente que está escuchándonos tenga ese privilegio de poder tener esa esperanza. Claro, tocando puertas ayer nos encontramos a un joven que dijo: me gustaría una Biblia, si traen una me pueden regalar. Quería darnos algo a ¿le cambio quieren dar algo a de la cambio? Biblia. Dijimos: no, es un regalo para usted. Y ya, lo tomó un joven, diría unos 15, 16 años, muy joven el muchacho. Inteligente, hizo una decisión inteligente. Claro, quiere tener una Biblia en sus manos. Va a poder elegir. ¿Sabes qué? Lo más triste, fíjate que yo antes de seguir con esta parte, ¿no? He visto tantos jóvenes, María, jóvenes profesionales, ya, como dice, y hechos ya con una carrera, con un privilegio, ¿no? Tener todo eso y... Pues como quien dice, haber alcanzado el sueño o los planes terrenales de esta tierra, pero ¿qué de los celestiales? Exacto. Pero lo más triste es que cuando alcanzan esas metas, después estoy hablando de los que son casados, ¿verdad?
después de que ya tienen han llegado a cima, han llegado hasta a la meta, después se desborona, se hacen pedazos, el matrimonio se hace pedazos. Y yo me pongo a pensar, digo, les faltó que la esperanza en Dios. Por eso dice la palabra de Dios que la esperanza tiene mucho que ver, pero la esperanza viene por medio de la palabra de Dios. Sí, es que Jehová no guardó este hogar ni tampoco guardó la ciudad, ¿verdad? En vano trabajaron. En Colosenses capítulo 1 versículo 23 me gustaría compartir también aquí lo que dice la palabra de Dios, y dice así: si permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio, este es el evangelio que habéis oído, que es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces dice, permanecer. Entonces, ¿qué dice la palabra? Pero fíjate que interesante. Vuélvelo a analizar. Claro que sí, dice: si permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio, este es el evangelio que habéis oído, que es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, de la cual Pablo y yo fui hecho ministro. El evangelio es el que trae esperanza. No te vas, por medio de la escritura vas a encontrar el evangelio. El evangelio de esperanza. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. La importancia que tiene esa escritura. ¿Sí? Toda la gente que no lee las escrituras, María, tiene una esperanza, pero es una esperanza temporal, vana. Porque después de muerte, ¿qué pasa con la esperanza de ellos? Murió también la esperanza con ellos. Murió la esperanza con ellos. Y la esperanza del creyente no muere, sino que es una esperanza viva. Pero es muy triste de encontrarnos con estas personas. Bueno, Víctor, ya se nos acabó ya estamos a la media, así que vamos a la pausa, si gustas. Vamos a ir a una pausa, no se vayan, regresamos. Señor, tú me has examinado y me conoces. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tú conoces todos mis caminos. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Hay momentos de angustia, momentos difíciles. Recuerda bien que solo no estás. Ven a Él, no te resistas más. El mañana puede. Pido una disculpa a la gente que nos está escuchando a través de la 99.5 FM. Hay problemas técnicos en la línea, en la red, y por alguna razón estamos saliendo del aire en unos cuantos momentos, pero lo van a poder escuchar en la página www.laverdadevida.com todo completo o a través del Facebook. Claro que sí. Bueno, como estábamos diciendo, ¿verdad? Que realmente la forma en que revela Dios esta esperanza es por medio de la palabra, y en la palabra está el evangelio de Dios, ¿no es cierto? Y entonces, por eso es bien importante que todos, María, todos tengamos la palabra de Dios en nuestras manos, ¿cierto? Claro. Y es una tristeza que realmente, podemos decirlo así, que la mayoría de cristianos, María, no tiene la palabra en sus manos, va a ciegas. Y entonces, cualquier evangelio, porque recordemos que el evangelio ha sido, ¿qué? Ha sido corrompido, distorsionado, corrompido.
Entonces hoy la gente no se puede dar cuenta si qué es verdad y qué es mentira. Entonces, pero con la palabra de Dios tiene toda esa claridad, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice? Entonces vamos a... Me gustaría leer algo. Lee, Esther, por fuera, ese párrafo de ese libro. Sí. La esperanza cristiana es la emoción de conocer las intenciones de Dios, de confiar en sus promesas. Eso es expectativa de la mejor clase, eso es anticipación y esa es la libertad que trae la bienaventurada esperanza. Buscar un presente y un futuro garantizado por Dios mismo. ¿Por qué esperar? La respuesta es que abandonar la esperanza no es una opción, no es una posibilidad. La esperanza, en cierto sentido, nos define, declara quiénes somos. La esperanza cristiana es la mayor de todas las esperanzas y sin ella somos inmensurablemente pobres. Es el futuro del Señor y nuestra participación en tal futuro. Entonces, ¿qué dice que sin la esperanza somos un pobre qué? Un pueblo sin futuro. Sin futuro. Qué bonito, ¿no? Porque la esperanza es la que nos motiva, la que nos... ¿Cuánta gente de nuestra gente da? ¿Cuántos pioneros? ¿Cuántas gentes que han sido levantados por la causa de Dios, predicando este evangelio, ¿no es cierto? Y han descansado en las tumbas, ¿no es cierto? Pero nosotros todavía seguimos aquí vivos en este pueblo, ¿verdad? Aquí predicando este evangelio. Bueno, ¿qué dice? Vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala a ir, por favor. Sí, dice, ¿de qué forma describe el apóstol Pedro esta esperanza? Vamos a ir a 1 Pedro 1:3. ¿Qué dice, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su misericordia, porque realmente, María, hemos venido a existir por la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Así es. Todos nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Y aquí, esto es lo bonito del Evangelio. El centro del Evangelio es que tenemos un Dios de misericordia. Un Dios de esperanza, ¿no es, Víctor? Así es. Que realmente... Que se compadece de nosotros. Se compadeció de nosotros. Así porque así, cuando leemos el caso de María Magdalena, ¿no es cierto? Dicen que, como estamos comentando ayer, era que María Magdalena dice que fue una de las personas que entendió bien el sacrificio de Jesucristo. Dice que a pesar, ¿verdad? Porque Pablo, Pedro, los apóstoles que estaban alrededor de Jesús, cuando ella puso ese aceite en su cabeza, ese perfume, ¿verdad? Ese perfume en su cabeza, ¿verdad? En sus pies, dice que los discípulos se enojaron, pensaron que se podía haber vendido ese perfume, pero María miró en ese perfume lo más que podía agradecerle a Dios por los muchos pecados que le había perdonado. Así es. Qué interesante que María sintió la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Amén. Al que más peca, el que, como dijo el Señor Jesús a Simón dice, ¿a quién se le perdona más? ¿Quién ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona más? Y Simón dijo, al que se le perdona más. Dice, pues mira, dice, yo cuando llegué aquí, tú no siquiera me diste un beso de bienvenida. Nadie me lavó los pies. Y mira, esta mujer, dice, desde que llegué, me está lavando los pies. Qué interesante, ¿no? Te ayuda a mirar que realmente una persona que ama mucho, no mira los precios por el Señor Jesús, por el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Qué interesante. Bueno, vamos entonces a Segunda de Reyes, María. Claro, en Segunda de Reyes capítulo 18, versículos 5, 4 y de ahí 6, 7. Dice la palabra de Dios así: en el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Quitó los altos, quebró las imágenes, taló los postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, la llamaban Neutzán. Versículos 6 y 7. Porque se llegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estuvo con él, y todo lo que emprendía prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Fíjate que aquí miramos a un rey, Ezequías, y dice allí que, dice el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Reyes, María, reyes como el profeta David, el rey David, Salomón, hombres grandes de la actualidad, pero pusieron que su esperanza, ¿qué? En el solo Dios, en un solo Dios. Y aquí dice que cuando este rey Ezequías
fue, dice, puso esperanza en Dios, y lo que hizo fue que destruyó todos los ídolos, todos los dioses del pueblo de Israel que había optado, que había traído de las naciones circunvecinas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ahora todas esas prácticas ajenas a la palabra de Dios, porque realmente, María, ¿cuántos dioses necesitamos para que podamos ir para salvarnos? Uno solo, el verdadero Dios vivo. Entonces miramos realmente que aquí los otros dioses de las naciones salen sobrando, ¿no, Víctor? Así es. Porque no traen esperanza. Dice que, bueno, alguien dijo por ahí, los dioses de las naciones traían depresión. María, parecía que los dioses de las naciones, Víctor, tenían que sacrificarle niños, ¿no es Ujú. cierto? Hacer méritos para tener ese... Los incas, los aztecas, también tenían que ofrecerles, María, Sacrificios. sacrificios humanos. Ujú. ¿El Dios nuestro requiere sacrificios humanos? Ujú. No. El Dios de nuestro es más... Es un Dios de más- vida, ama la vida Exactamente. Él ama a sus a sus criaturas. ¿cierto? Ujú. Claro. Entonces aquí miramos que realmente tenemos un privilegio de tener a este Dios, y aquí dice, ¿cómo se llama? Que puso su confianza en Dios, dice, y quebró los símbolos, quebró la serpiente, aquella serpiente que habían hecho en el desierto, ¿no es cierto? Ajá. Aquella serpiente que habían hecho para, Víctor, era un símbolo de una representación del Señor Jesús, ¿no es cierto? Ujú. Que Jesús Sí. iba a ser hecho en pecado, iba Así a es. cargar nuestro pecado. Ujú. Pero en vez de haberlo visto como por medio de fe, ¿qué fue lo que hicieron? Le llevaban y le quemaban empezaron a incienso, idolatrar. le Ujú. empezaron a idolatrar. Hasta que llegó Ezequías y dijo, esto no está de acuerdo a la Ujú. palabra de Dios. Quebró esa serpiente de bronce y terminó con eso, ¿no? Aunque dice que no pudo hacer cambiar a toda la gente. Sí, siempre dijo Jesús que siempre tienen ese duro de servicio es mi pueblo, ¿verdad? Claro. Pero gracias a Dios que nos sacó de esos dioses, ¿no es cierto? Claro. Así es. Inútiles. Vemos que la esperanza en el evangelio verdadero trae como consecuencia el descartar todo aquello que no está fundamentado en la palabra de Dios. Exactamente. Claro. Bueno, vamos a la pregunta número 6, María. Mándala al aire. Claro, por favor. dice, ¿qué les aconseja Dios a los ricos de este mundo? Vamos a ir a 1 Timoteo 6:17. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios tiene un mensaje para los ricos, ¿no es cierto? También tiene. ¿Qué piensas tú, Víctor? El mensaje para los ricos de este mundo es un mensaje bueno, ¿no? Pues sí. De misericordia De advertencia. y de ¿no? advertencia, porque dice que a los ricos de este mundo manda a Dios que no sean altivos. Al contrario, que pongan su esperanza en Dios y no en las riquezas. Ujú. Pero es triste, ¿verdad?, que los ricos hoy día de muy poco tiempo, María, para la palabra de Dios. Ujú. Pero también hay ricos, muy ricos, que son muy humildes y son muy, ¿cómo se llama? Le ponen atención al Dios del cielo, ¿no es cierto? Así es. Así que Ajá. gracias a Dios por eso. Pero no queda allí. Vamos a ir a qué dice Job. Claro, Job capítulo 8, versículo 13 y 14 dice la palabra de Dios así: tal es la suerte de los que olvidan a Dios, así perece la esperanza del impío. Su confianza será cortada como un hilo y su seguridad como telaraña. Ok, Job, entonces, ¿qué puedes escribir tú de allí de Job? ¿Qué dice Job allí? Pues realmente dice que la suerte de los impíos es que su esperanza perece porque se han olvidado del verdadero Dios. Y han puesto su confianza en cosas que dice que son como una telaraña. Viendo una telaraña no tiene mucha fuerza. No puede resistir mucho. Claro. Pero me dice, mi versión dice, ¿cómo se llama? Porque se olvidaron de Dios. Es muy fácil de un rico olvidarse de Dios, ¿no es cierto? Sí. Lo tiene todo. Porque lo tiene todo, como tiene tanto dinero, pues no sabe a dónde ir. Gasta su tiempo quizás en las preocupaciones de este mundo, ¿no es cierto? Así es. O en las Los deleites de este mundo. deleites de este mundo también. Y al rato después, cuando muere sin esperanza y sin Dios. María, qué triste que haya tenido todo y haya muerto sin nada. Es una triste realidad, ¿no, Víctor? Así es. Que haya tenido todo en la vida y haya muerto sin nada, sin esperanza y sin Dios. Y si no tiene esperanza y no tiene Dios, pues ¿de qué le sirvió todo lo que Todo su sacrificio. todo lo que hizo, todo lo que gozó?
si no va a gozar de la vida eterna en el futuro. Quiero Sí. leer lo que dice Ezequiel 7:19. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechados. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque han sido tropiezo para su maldad. Dice que las riquezas fueron su tropiezo. Sí, Pero dice que lo van a tirar a las calles, Víctor. ¿Ya para qué? Te digo, demasiado tarde. ¿tú crees, María? Ponte a pensar. Vamos a pensar que cuando vengan las plagas, ¿verdad? Como hemos dicho ya en el anterior el estudio, y todos los ricos agarren su dinero y lo tiren a las calles y digan, No lo queremos. ¿quién va a recogerlo? No. ¿Tú lo recogerías, Víctor? No, de ninguna manera. Ya es demasiado tarde. ¿Y tú, María, qué piensas tú? ¿Te lanzarías sobre esas cantidades de dinero que van a ser tiradas en la calle? No, en ese tiempo yo pienso que nuestro refugio seguro para el creyente será nomás aferrarnos más a Dios en ese momento. Yo me río porque digo, ¿quién va a querer ganar? ¿Quién va a querer recoger ese dinero si realmente ya en el cielo no vamos a usar dinero? Víctor, en el cielo ya no va a haber bancos. No vamos a estar Ya no va a haber ni dólares, ni euros, ni quetzales, ni nada de eso. Va a haber nada, ya no se va a vender nada. Todo va a ser regalado. Ni ladrones va a haber allá, porque Ni las calles ladrones, van a ser de oro. ni ricos que hayan robado aquí, porque te imaginas llevar a un rico que haya robado aquí y no haya cambiado y llegar al cielo, va a querer robar también en el cielo ya. Entonces Dios va a terminar con todas esas fallas de carácter, ¿no es cierto, María? Así es. Y qué interesante, porque Dios es un Dios de qué, de oportunidades. Bueno, vamos a otra pregunta, para ir avanzar. terminando, resumiendo ya, porque nuestro programa se está terminando, María. Claro que se dice, ¿qué aconseja el apóstol Juan a todos los que han abrazado esta esperanza? Hay miles, a pesar de que el evangelio está predicando, ¿no, María? Ubica. Hay miles que sí están haciendo caso, ¿no es cierto? Así Claro. es. Dice la palabra de Dios, dice, ¿cómo se llama? Dice que hay que plantar, ¿no es cierto? Y otro va a regar por allí, pero cuando venga Jesús, quizás otros van a cosechar. Pero todo va a ser para honra y gloria de Dios. Y entonces aquí, mientras que estamos aquí en Kennewick, en esta radiodifusora, porque realmente, Víctor, esta radiodifusora no es cristiana. Este es Secular. Es secular, ¿no es cierto? Esta radiodifusora. Entonces estamos hablándole a un público que quizás no ha tenido contacto ni con la Biblia, María, ni con ninguna iglesia. Han sido muy fieles a su iglesia, pero ahora Dios los está desafiando de que escuchen algo más fuera de su iglesia, ¿no es cierto? Me decía una maestra que le ayudaba yo a dar clase en la prisión. Me dijo, mis hermanos de mi iglesia están enojados conmigo, dice. Yo le pregunté, ¿y por qué están enojados los peligreses de su iglesia? Decía, es que no están de acuerdo que yo haga una clase contigo, porque tú eres de otra iglesia y yo soy católica y tú eres protestante. Y entonces yo le comenté, pero es una maestra de mente abierta, y entonces yo le comenté, le dije, ¿y a usted le molesta eso? Dijo, a mí en lo personal no me molesta porque yo soy de mente abierta. Y además, dice, yo aconsejo que la gente salga de su caja, de su, ¿cómo se llama? De su círculo. De su círculo, dice, para poder explorar otras cosas que a lo mejor pueden ser muchas mejores de las que pueden tener más beneficio que los que han tenido. Mejor beneficio. Entonces, por eso es bien importante que nosotros no nos cerremos a una religión, A un credo. sino que seamos abiertos, que exploremos, ¿no es cierto? Examinarlo todo. Que estemos dispuestos a poder aceptar más verdad. Claro que sí. Pero vamos a ver qué dice 1 Juan capítulo 3:3. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pregunta, las personas que tienen esta esperanza, María, o tú, Víctor, o tú, Esther, lo que quieran comentar, esta esperanza, esta bendita esperanza viva en Jesucristo y que está esperando el retorno de Jesucristo, porque nosotros somos un pueblo con una promesa de que Jesús viene, y no estamos predicando de un Jesús que va a venir en 1000 años o 2000 años, sino es una esperanza que decimos de una venida eminente, ¿no es cierto? Que ya está a las puertas, que en cualquier momento podemos enfrentarnos cara a cara con él, ¿no es cierto? Entonces, esa gente tiene que estar haciendo ya preparativos, ¿no es cierto? Y los preparativos que dice aquí, 1 Juan 3:3, dice, todo aquel que tiene esa esperanza, en él se purifica. ¿Qué es purificación?
A ver, alguien que me quiere decir, ¿en qué se purifica una persona? ¿O por qué medio se purifica una persona, María? Por medio de la palabra de Dios, porque es la que santifica el ser. ¿Te acuerdas que dice, hay un texto que dice allá en Salmos? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Su camino? Con la palabra de Con Dios. guardar tu palabra. Con guardar su palabra. Entonces dice, la persona se va purificando por medio del estudio de la palabra. Así es. Va reformando su vida, va cambiando, se va transformando en una ¿qué? A la semejanza del Señor Jesucristo. Y lo que no haya alcanzado María, lo va a perfeccionar Dios, el Señor Jesucristo en su venida. Así es. Sí que si alguno dio el 30%, pero iba estudiando el 30% y no alcanzó más, ¿verdad? Porque murió. Pero lo que le haga falta, el Señor Jesús lo va a poner. Porque la vida de Jesús es la misma que va a poner en nosotros. Así es. Quiere decir que todos podemos alcanzar la meta, ¿no es cierto? Así es. Y entonces todas aquellas que tienen esperanza, dice, se purifican a sí mismos como Dios, como Jesús es puro. En Pedro, ¿qué dice Pedro? Claro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13 y 14 dice la palabra de Dios así. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia. Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión. Entonces aquí miramos que el apóstol Pedro tenía la misma convicción del apóstol Juan, Ujú. porque era contemporáneo, ¿no es cierto? Ujú. Claro. Tenían las mismas esperanzas, eran Así es. personas que predicaban el mismo evangelio. Y aquí está diciendo el apóstol Pedro, dice, miren hermanos, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, dice, fíjate cómo el apóstol Pablo, no es el Pedro. apóstol Pedro que negó a Jesús, ¿no es cierto? Víctor, aquel Pedro que negó a Jesús era un Pedro carnal, Diferente. era un Pedro sin conversión. Sí, así es. Era un Pedro, tenía convicción de que ese era el verdadero, ¿no? De que Jesús era el Mesías, pero no tenía la conversión, le faltaba la conversión. Y puedo mirar los resultados de un hombre que no es convertido, pero ahora un hombre convertido le dice, anima a los creyentes, dice, oh amados, dice, estando en esta espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles y en paz. Así es. Mucha gente, Víctor, y aquí quisiera decir también otra cosa, otra gran verdad. Muchos creen que vamos a seguir pecando hasta cuando venga Jesús. Esa es una trampa, ¿no es cierto? Sí. Y dentro de nuestra Es un iglesia, error. aún dentro de nuestra iglesia, hay miles y quizá pastores que también están predicando esta mentira. Porque realmente, María, como lo hemos dicho, nosotros tenemos que predicar abiertamente Claro. y sin trasfondo religioso. Pero también, Víctor, hay en nuestra iglesia muchos predicadores y muchos hermanos que en los púlpitos se suben a predicar que no podemos dejar de pecar, que somos imperfectos y que Dios nos Sería conoce imposible. bien, y que cuando venga Jesús nos va a quitar todos los pecados. Víctor, yo lo que yo entiendo de acuerdo a la Biblia es que tú te tienes que ir purificando. La de La santificación. santificación. Ya es la santificación. Tienes que El ir proceso por el cual santificando. vas mejorando tu relación con Dios. Exactamente. Tenemos que ir trabajando en nuestros defectos. Pedirle a Dios, si yo soy mujeriego, María, decirle a Dios que me quite ese deseo de ser mujeriego. Si soy ladrón, pues decirle a Dios que me quite ese deseo de ser ladrón. Si soy adúltero, que me quite el deseo de ser adúltero. Que ya me vaya purificando, que vaya transformando a la semejanza, para cuando yo llegue a enfrentarme con Jesús, pueda mirarme igual a Él. ¿No es cierto? Así es. Qué Estar bonita- preparado para recibirlo. Para estar preparado para recibirlo. Así es. Estar en paz con Dios, dice Pedro. Y fíjate que todo esto ¿Qué que dice? habías dicho Referencia. lo podemos resumir en Tito 2, 12 y 13, que dice, Sí. enseñándoles que renuncien a la impiedad y a la concupiscencia de este mundo, que vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Dios el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que la meta es esa, que sigamos caminando, pero en Piadosamente. santificación. Ujú. Y todos aquellos, ¿verdad, tú, Esther? Aquellos que hemos estado por años en la iglesia, hemos cambiado, ¿no es cierto? Sí. Pero no hemos cambiado porque nosotros hemos podido cambiar, sino porque Dios nos cambió, ¿no es cierto? Y los que hemos tenido ya años y todavía no perdemos la esperanza, ¿no es cierto? Porque la Ujú. esperanza que estamos siguiendo es una esperanza viva. Bueno, las últimas palabras para la gente que nos está escuchando, Víctor. Pues eso, que puedan aceptar una vez más ese llamado que les da Dios a tener una esperanza, a morir con esa esperanza de una vida mejor y una vida sin tanto dolor y tanto sufrimiento. Claro que sí. María. Simplemente decirles que si no han tomado la decisión de poder dejar que el poder de Dios obre en sus corazones,
que tomen esa decisión hoy. Es el momento, jamás habrá una oportunidad mejor. Este es el momento que Dios habla, el tiempo es muy corto. Tomen la mano de Dios y verán que los caminos no suceden por su fuerza, sino que por el deseo y la voluntad de nuestro Dios. Claro que sí. Esther, ¿qué le puede decir a nuestro público que nos está escuchando? Donde Bueno. quiera que escuche. Bueno, como dice el canto, ¿verdad? Hay un canto que dice que la esperanza no es un hombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza es Jesús. Estuvo muy bonito eso. Bueno, yo solamente quisiera decirle a todas las personas que están escuchando, ¿verdad? En todas partes del mundo, ¿verdad? Que realmente hasta donde llegue este evangelio, porque María, Dios hace maravillas y milagros, ¿no es cierto? Claro. Este video quizá va a llegar a muchos lugares, pero toda aquella gente que tiene la oportunidad de habernos escuchado esta mañana, solamente le pedimos que hagan planes de poder purificarse antes de que llegue Jesús, que hagan el compromiso de aceptar a Jesús como su Salvador personal y como su todo, y poner siempre la esperanza en el Dios de ¿qué? En el Dios de esperanza, Así es. como dijo el apóstol a Pablo. Vamos a orar, pues, por supuesto, para el beneficio de aquellos que van a escuchar. A nosotros primero ya nos dice la dicha de tener esa esperanza, ahora que la conservemos, que la mantengamos y que la podamos transmitir a todas aquellas personas que lo escuchan esta mañana, Señor. Bendice pues, a Amén. cada uno y bendice a nosotros también. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.